Muy buenos días. Hoy daremos continuación a la segunda parte de lo que es la mesa de trabajo, que va a estar conformado por la mitad del tema número 2 y la mitad del tema número 3, dando continuación a todo lo relacionado de la hermenéutica, tanto como disciplina y para el uso y desarrollo en el abogado. Mi nombre es Antonio Balsa, mis compañeros. Moisés Guzmán. Abraham David Roterán Pérez. Dani González. Hoy les vamos a presentarles una nueva mesa de estudio, la misma continuación pero con distintas preguntas, con distintas partes y con la misma metodología de preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, empieza tú, Dani. Ok, yo tengo para acotar dos preguntas. La primera sería, según la lógica formal, ¿cuál es la doble naturaleza o concepción de la disciplina y cuáles son los cuatro principios axiomáticos universales que sirven de base al pensamiento y al quehacer científico? La lógica ha prevalecido históricamente con una doble concepción, como lo es la disciplina práctica normativa y la disciplina teorética. La disciplina práctico normativo o arte que enseña a ordenar los juicios y racionamiento en el discurso y la controversia. Este conjunto define como la ciencia y el arte de dirigir los actos de ración hacia el conocimiento. Y la ciencia teorética es la ciencia de los entes de razón. Existen cuatro principios. El primero es principio de no contradicción, ¿sí? Metafísicamente, nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto en que es. Lógicamente no se puede afirmar o negar a la vez. El segundo principio es principio de identidad. Se formula como lo que es lo que no. Se formula como lo que es y lo que no es, no es. Lo que equivale a afirmar que todo debe ser igual. El tercer principio es principio de exclusión de un tercero. Lógicamente implica que un predicado o se afirma o se niega de un sujeto. El cuarto principio, principio de razón suficiente. Afirmativamente establece que todo ser debe tener su propia razón suficiente, o negativamente, que nada puede ser sin su propia razón suficiente. La segunda pregunta es, defina el juicio en el contexto de la lógica e identifique su materia y forma y explique cómo Luis Olazo concibe la naturaleza lógica en la norma jurídica. El juicio es un acto voluntario de la mente por el cual se niega o se afirma algo de un sujeto. Es un acto voluntario porque interviene tanto el entendimiento como la voluntad para afirmar o negar a conveniencia entre los conceptos. Los elementos serían materia y forma. La materia consta de dos elementos. El sujeto es aquello de lo cual se afirma o se niega, y el predicado, lo que afirma o se niega del sujeto. La forma es el elemento que realiza el acto de predicación y es el verbo ser en todas las proposiciones, ya sea táctica o expresa. Luis Olazo concibe la norma jurídica como un juicio lógico, diferenciándola de ser razonamiento o un concepto. Esta visión se centra en la función directa de la norma y no solo en su enunciación. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, me llamó la atención porque son temas antepasados de introducción al derecho, ya que uno de las fuentes principales de esta materia es Luis María Olazo. Entonces, bueno, Luis María Olazo concibe la naturaleza, como lo había dicho mi compañero Dani, como una naturaleza lógica o la coherencia interna del razonamiento. Además concibe que, lo podemos resumir como un sistema racional de normas, lo que implica que la norma debe tener como forma lógica válida, ser coherente y no contradictoria, y se estructura como un juicio hipotético, sea si es A, debe ser B. Además, siendo iusnaturalista, Olazo subordina esta validez formal a una materia superior, la búsqueda de la justicia y el bien común como el fin último y razón del sistema. La materia lógica es el contenido del pensamiento, ya que son ideas, juicios y raciocinio.
Como había dicho mi compañero Dani, el juicio es un acto voluntario de la mente con la que se puede afirmar o negar algo. Es decir, un caso muy hipotético o un caso muy cotidiano es como, bueno, la pared es blanca. La pared es blanca ya sería un juicio de afirmación. Pero si yo digo la pared puede ser blanca, ¿es un juicio? No, ¿Por qué no es un juicio? porque no está afirmando ni negando. Exacto. No está haciendo una afirmación, sino está poniendo en duda ella. Entonces no existiría un juicio en ese sentido. Entonces, bueno, su estructura o la forma de enlazar estos pensamientos es lo que hace buscar la validez y la coherencia en modo de enlazar estos pensamientos. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo acotar con respecto a la segunda pregunta. Cabe resaltar, acotando a ella también, que las afirmaciones tienden tener presente lo que es la afirmación, da más objetividad a la respuesta o a lo que se quiere llegar en común como tal. Cuando presentamos un juicio no podemos tener dudas porque o es blanco o es negro. Tenemos que tener o una afirmación o una negación. Debe ser coherente y no contradictorio. Entonces, bueno, no sé si pasamos para las preguntas mías, no sé si les parece o quieren acotar algo más con respecto a la pregunta de Dani. Sí, podemos dar continuación a las siguientes preguntas. Bueno, las preguntas que yo realicé, que yo formulé, con la ayuda de Flash también, fueron que debe la hermenéutica jurídica enfocarse primordialmente como una disciplina técnica orientada a la aplicación de métodos para interpretar textos legales, o también puede ser concebida en esencia como una reflexión filosófica sobre la comprensión universal del fenómeno jurídico. Okay. La hermenéutica jurídica la podemos dividir en dos balanzas. Primero lo que es el sentido estricto, que es el sentido técnico, el sentido teórico y técnico, y el sentido amplio, que es lo filosófico. Entonces vamos a hacer esta división. Vamos primero por la parte hacia mi derecha, que es la hermenéutica como técnica o teórica, que es el sentido estricto. La hermenéutica debe ser vista como una disciplina autónoma dentro de la ciencia del derecho, centrada en la técnica de la interpretación. Por lo tanto, tiende a resolver casos reales en los tribunales, así que es fundamental para garantizar la seguridad jurídica como un método verificable. Esto quiere decir que la hermenéutica, como lo estábamos hablando anteriormente, tiene que ser una coherencia de un sí o un no. No puede ser un puede ser, un tal vez, un quizás, sino tiene que ser una afirmación, una negación, y para eso existe lo que es la técnica. Porque se puede aplicar ciencia de la complejidad. No sé si ustedes vieron, no les comentaron eso en el introductorio. Sí, Como ciencia de la complejidad, que es aplicar más allá, los pensamientos más allá sobre un caso para poder resolverlo. Y yéndome hacia mi izquierda, con el aspecto filosófico o amplio, este enfoque ofrece un modo universal de comprensión de lo jurídico, ubicándose en la filosofía del derecho. Para esto, el derecho mismo es interpretación. No solo se interpretan los textos, sino el fenómeno jurídico en general. Esto quiere decir, ¿por qué es universal? Porque son muchas doctrinas, como habíamos hablado en la clase, en la mesa de estudios pasada, que como son muchas doctrinas, como son muchas teorías de muchos juristas y muchos filósofos, no tiende a ser una en general, como decir, bueno, el derecho filosófico es este, no, sino cada quien tiene su percepción. Entonces por eso se denomina como sentido amplio. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo acotar. No sé qué les gustaría comentar. De repente, Moisés. Bueno, aquí pues bueno, estoy con un poco de la inteligencia artificial y pues encuentro que la hermenéutica, bueno, comenzó como una técnica de interpretación, pero también era como una metodología de espíritu, según Dilthey, y que más tarde pasó a ser filosófica, según Heidegger, que lo convirtió en una cuestión ontológica sobre la propia condición de la humana de la comprensión, porque como lo decía Abraham, él tocaba un poquito también el tema de la complejidad, que es, si no me equivoco, una teoría que va un poquito más allá de lo que realmente percibe la mente del ser humano. Y que pues bueno, la hermenéutica más que una teoría, pues bueno, tiene un fundamento teórico, tiene una orientación práctica, se puede decir que está conformado por ciencias sociales, el derecho, la educación general, y que pues también ha ejemplificado esta orientación como la aplicación
de enfocarse propiamente en la interpretación de los textos. Y pues bueno, sí es una disciplina que da mucho de hablar, importante, porque bueno, nos enriquece con mucha teoría de comprensión y también ofrece herramientas prudentes. Puedo decir que de una parte aristotélica, como lo encuentro aquí, porque pues se puede interpretar y actuar en el mundo social, histórico o inherentemente en el contexto que se encuentre. También complementando a la información aportada por mis compañeros, podemos decir que, según como autores como Gadamer y Heidegger, que expresa que la hermenéutica también tiene un sentido filosófico y por otro lado es una herramienta metodológica, porque a través de ella podemos encontrar la interpretación, el conocimiento y llevar más allá que un mensaje a todo lo que podemos expresar utilizando la hermenéutica. En sí podemos decir que una parte de ella es intrínseca, ya que el ser humano implica un diálogo constante entre la interpretación y el objeto de lo interpretado. Como cuestionábamos entre una de las preguntas anteriores, buscamos que al momento de realizar un juicio debemos tener ya con seguridad o firmeza una respuesta, ya sea de manera afirmativa o negativa. Perfecto. Vamos entonces a Bueno, pasar a las preguntas que yo pude sacar referente a los temas que el profesor ha publicado, la primera es: ¿cuál es la diferencia fundamental entre el acto de interpretar y el acto de argumentar en el contexto jurídico y cuáles son sus elementos claves que componen el argumento? Bueno, existe una distinción esencial, aunque complementaria, entre los actos de interpretar y argumentar en el contexto jurídico. Interpretar es el proceso de descubrir, averiguar, esclarecer o desentrañar el verdadero sentido de algo. Y también la interpretación, que busca descubrir el significado de lo que fue expuesto por el autor, o en el sentido de un símbolo, texto, expresión artística, etc. Argumentar es la fundamentación determinada de la tesis, sobre la base de un razonamiento. Esto significa que ofrece una razón o un conjunto de razones en apoyo a ciertas afirmaciones o decisiones, que bueno, creo que eso va mucho a la mano con las preguntas que se han formulado antes de esta, de mis compañeros, porque puede ser afirmación o negación, y pues esto, si lo podemos involucrar, tiene mucho que hablar con la parte del concepto y lo que es el juicio en la lógica. Pero esos son temas, bueno, que son un poquito más complejos, por así decirlo. Algunos elementos de la argumentación son tres: los antecedentes, que es la proposición de la que sigue una conclusión; la consecuente, que es la proposición que sigue antes del antecedente; y la consecuencia, que es el nexo lógico necesario que establece entre el antecedente y el consecuente. Estos son los elementos de lo que es la argumentación, y esos son una de sus principales diferencias, que fueron lo que yo pude más o menos leer y resaltar, y pues las preguntas que me pude formular a través de Flash. También tengo una segunda pregunta, que es: ¿la hermenéutica jurídica tiene un contenido que incluye la lógica formal y la argumentación? Sí lo tiene, porque la lógica formal tiene fundamento, tiene contenido específico, tiene uso, es crucial para la hermenéutica clásica. La lógica formal, el argumento en sí mismo es un proceso lógico, y el contenido específico, bueno, son los tres actos de la mente: concepto, juicio y razonamiento. La argumentación también tiene unos elementos, como lo es el instrumento, para descubrir y fundar ideas e interpretarlas en el contexto social en el que pues, se puede desarrollar mediante la persona. La relación inseparable, que es la argumentación y la hermenéutica, porque son vistas desde dos fases inseparables, están muy entrelazadas y pues es muy complicado poder separarlas y decir que una es muy diferente de otra. A lo mejor pueden tener diferencias, pero si no vamos al objetivo, van de la mano, exactamente. Y tiene un tercer elemento, la argumentación, que son los roles distintos pero complementarios. La hermenéutica se ocupa del contexto de descubrimiento, mientras la argumentación se encarga del contexto de justificación, que era lo que comentaba ahorita, que podrán tener diferencias, pero las dos tienen puedo decir que una característica fundamental, que es complementar, una en el contexto jurídico y otra en el contexto de justificación. Esas son las preguntas que pues yo puedo resaltar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no sé si han escuchado de que hay unas etapas para poder hablar o para poder alegar sobre una ley, que es: la ley no se estudia, sino la ley se analiza. La ley no es objeto de estudio. La ley no es objeto de estudio. ¿Qué dice?
La ley se analiza, se interpreta y se argumenta. Entonces, veo correlación entre la primera pregunta. ¿Por qué? Porque eso, o sea, cada cuestión, cada aspecto, cada ámbito tiene su propia etapa, tiene su proceso. Y para eso existe lo que es la hermenéutica. O sea, es interpretar o es alegar de una manera propia y crítica con respecto a algo que uno está viendo. Entonces, es crucial porque si nos ponemos a ver, bueno, yo más o menos he visto son los temas de Claro y los temas de Flash, y todo tiene correlación, todo, porque para poder interpretar, para poder argumentar una ley, se necesita un juicio, se necesita un concepto, se necesita un término, que esos son aspectos que se van a ver en otros temas para ya que son temas más avanzados, por así decirlo. Sí, que son temas que ya, por ejemplo, en la introducción lo vimos bastante sobre la ley, su proceso, su aplicación, su aprobación, son temas que van mucho de la mano ahorita, por ejemplo, con hermenéutica, porque, bueno, tanto temas de visión contemporánea como introducción, van surgiendo ya vemos que ciertos conocimientos que hemos adquirido han tenido mucha relación ahorita con los temas que actualmente estamos viendo en esta materia. Y que todo de un simple modo tiene una correlación que se va conectando una con otra, porque acotando la información entre la diferencia de interpretar y argumentar debemos tener presente, como lo mencionaba también mi compañero Abraham, que por lo menos la parte de la interpretación es darle un sentido a la norma, es buscar encontrar ese sentido de esa forma informativa o normativa y la conducta que nos lleva a ello, mientras que en la argumentación es buscar dar justificación y razón a la interpretación. Cada cosa va teniendo una conexión con la otra para llegar a un fin, que es lo que se busca en este caso, la implementación o la utilización de la hermenéutica cuando va en el sentido del abogado o en la parte jurídica. Es importante porque la hermenéutica cumple la función esencial de mediar entre lo que ya fue expresado, el pasado que vendría siendo el texto, ¿sí? Y el sujeto que intenta comprenderlo, el presente, el intérprete, reconociendo que la comprensión siempre es finita, histórica y conceptual. Bueno, por cierto, se me olvidó comentarles que yo tengo una segunda pregunta. Nosotros hablamos fue de la primera. Mi segunda pregunta fue, dada la complejidad del derecho, ¿la aplicación de la norma por parte del jurista puede limitarse a la lógica formal y el silogismo? ¿O es imperativo trascender a la teoría de la argumentación jurídica por justificar racionalmente las decisiones, especialmente en los casos difíciles? Es lo que estábamos hablando anteriormente con respecto a mi pregunta en hermenéutica como teoría o técnica, que es el sentido estricto. Vamos a hacer como un tipo de repaso con respecto a esto. Igual, vamos a poner otra vez una balanza. Lógica formal y argumentación. Vamos con la lógica formal. Esta teoría concibe el derecho como un ordenamiento jurídico coherente y completo. Y por lo tanto, esta visión prioriza la rectitud formal y la eliminación de contradicciones en las normas. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, el legislador tiende a... Bueno, es algo imposible. Yo considero que eso es algo imposible. El no contradecir las normas una entre otras. Porque si nos vamos a una pirámide de Kelsen, no se contradicen en sí, sino gracias a la pirámide de Kelsen podemos decir que tienen una superioridad o tienen una jerarquización que de repente la Constitución, por ejemplo, la Constitución dice X, pero alguna ley orgánica dice Y. ¿Cuál se aplica primero? La que tiene mayor peso, por así decirlo. Sí, porque en el caso de la pirámide de Kelsen siempre va a ir por un tema de jerarquía. ¿Cuál pesa mayor o cuál tiene mayor relevancia o fuerza, por lo menos en el ámbito jurídico? Todos tenemos presente que como norma suprema siempre va a ser la Constitución y a raíz de ella se va a desenglobar las siguientes fases o etapas que se van desarrollando por debajo de ella. Perfecto. Y el otro aspecto de la balanza, que sería la teoría de la argumentación. Esta teoría es indispensable para resolver los casos difíciles y permitir la ponderación de los principios jurídicos y valoración de los fundamentos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que la lógica formal tiene un ordenamiento jurídico único, tiene justificación interna y
podemos decir que elimina contradicciones entre las mismas normas, aunque la lógica formal también la podemos denominar como estructuralismo, aunque la argumentación es el funcionalismo. ¿Y cuáles son sus características? Tiene ponderación de principios, es una lógica no formal, tiene justificación externa y su objetivo sería resolver casos reales, llenar vacíos, lagunas legales o vacíos legales y resolver lo que es el problema que también se ve en problemas para definir el derecho en introducción, que sería la ambigüedad y la vaguedad de los lenguajes. Eso es algo también muy importante, porque esto tiene una notable relación, debido a que el derecho es un medio, es un mensaje o una forma de comunicación. Y se estudian los problemas de que el lenguaje plantea la interpretación como la ambigüedad, vaguedad y la indeterminación. Además, esta misma lógica formal y la argumentación, estas dos balanzas se enfocan en distintas ramas, que sería como filosofía del derecho, también como retórica, como metodología jurídica, que es lo que más o menos hayamos citado con respecto a que la ley no es objeto de estudio. También podemos denominar la praxis del abogado, que se enfoca en tres ámbitos, que sería creación, interpretación y aplicación del derecho, o en este caso de la ley. Entonces podemos denominar, o yo personalmente puedo analizar con respecto a esta pregunta y respuesta, que todo es yo considero que todo esto es universal. ¿Por qué? Porque existen distintas herramientas para poder evaluar y poder distinguir un concepto único o un criterio único o un término único con respecto a estos temas. Pero yo considero personalmente que tiene más peso la hermenéutica jurídica, y la hermenéutica en un sentido amplio tiene más jerarquización que el estricto, aunque los dos van de la mano. Los dos van de la mano, ¿por qué? Porque uno te puede decir universal porque tiene muchas doctrinas, porque se puede aplicar de distintas formas, son como distintos caminos para llegar a un destino. Aunque el estricto es solamente un camino, y tú eres autónomo en cuál puedes decidir, el estricto o el amplio. Sí, porque en ese sentido buscan mucho debatir diferentes maneras de interpretarlo, de analizarlo, pero ya va a ser cuestión de cada persona o de cada autor por cuál quiere inclinarse más. Eso siempre va a ser la diferenciación entre también parte de lo que va a ser el sentido estricto y el sentido más amplio, igual deciden tomar como base fundamental. Ok, podemos pasar a la siguiente pregunta, Antonio. Bueno, entre mis preguntas, una de ellas es la importancia de la oratoria en la implementación de la hermenéutica en sentido general para el abogado. Hay que tener muy presente que la parte de oralidad o de oratoria para un abogado es fundamental, y mucho más en la cuestión de la hermenéutica, ya que a través de ella podemos lograr interpretar todas las bases y aplicaciones del derecho, su conocimiento, sus palabras técnicas, y de que de una u otra forma como abogado, a la hora de realizar o desenvolvernos en un juicio, podemos tener el conocimiento, la manera más analítica de cómo desenvolvernos durante un juicio como tal. Pero no solamente esa va a ser la parte fundamental o importante como abogado, de que yo pueda entender lo que estoy desarrollando, sino también saber transmitir a través de esa audiencia o de ese juicio mis conocimientos y por qué yo tengo la razón, o las bases fundamentales de que tengo la razón. Hay parte de ello de que en el sentido o en el principio de oralidad es fundamental saberle transmitir la información al juez, que va a ser la pieza principal en una audiencia. Como estábamos hablando en la mesa de estudio pasada. Es algo muy fundamental y que lo debemos tener muy presente en cualquier momento de cualquier proceso o desarrollo procesal que se pueda presentar en ello. Por eso es fundamental tenerlo muy presente en la hora de la hermenéutica para yo poder transmitir esa información. Esa es una de las preguntas. No sé si desean aportar algo a ella. No sé qué piensan. Bueno, yo puedo decir que la oratoria es una herramienta esencial para el abogado. Eso es por ley.
¿Por qué? Ya que no se limita a la mera elocuencia, sino que constituye el arte de persuadir, argumentar y transmitir con claridad la posición legal ante jueces, jurados y clientes, empleando el lenguaje como su principal vehículo estratégico. Para el jurista, la hermenéutica no solo revela qué dice la norma, sino lo que quiso decir, cómo se puede aplicar, cuándo se puede aplicar, todo. O sea, es una cuestión muy amplia. Y este sería el puente intelectual, así decirlo, que conecta el texto legal estático con la realidad dinámica del caso. Es decir, nosotros podemos aplicar un artículo o una ley o un código, una sentencia, un decreto, una norma escrita, una norma no escrita, cualquier base legal o cualquier fuente mediante un caso específico, que ahí es cuando el abogado tiene que trabajar intelectualmente para poder resolucionar ese caso, que en este caso sería como lo estábamos hablando en la pregunta pasada con respecto a la hermenéutica teórica y técnica en sentido estricto. No sé qué le gustaría aportar, Dani. Yo tengo un pequeño concepto sobre la hermenéutica para un abogado, que dice que la hermenéutica para un abogado es absolutamente fundamental, ya que el derecho es, en su esencia, una disciplina basada en la interpretación de textos. La hermenéutica proporciona las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para que el abogado pueda ejercer su oficio de manera efectiva y justa. Y dice, la rama específica que se aplica en la hermenéutica jurídica es la interpretación de la norma, vendría siendo la ley. Por eso, todo eso siempre va a ser fundamental y como base para el abogado. Y de ahí surgen dos cosas, de que lo que pueda tener en conocimiento y lo que yo logro entender o comprender, cómo logro transmitirlo para las demás personas. Siempre hay que tener presente que se va a fundamentar en dos formas. Siempre va a estar la parte de la oralidad, que es la manera de hablar, cómo yo lo voy a transmitir en persona, y hay otra forma que también se procede o se desarrolla en cualquier momento procesal, que es a través de la escritura, que también es conocido como otro principio de las bases del derecho procesal. Bueno, yo acabo de buscar una octava pregunta con respecto a esta mesa de estudios para ganar un poquito más tiempo. Es cuando la formulación normativa utiliza términos intrínsecamente ambiguos o vagos, que en este caso sería como el interés social o la conducta indebida. ¿Debe el jurista limitarse a los significados lingüísticos detectables en el texto para garantizar la seguridad jurídica? ¿O debe trascender la literalidad del lenguaje e incorporar criterios valorativos para dotar de significado a término en función de la finalidad social o moral de la norma? Bueno, vamos con la postura A. Según acá, es la primacía de la literalidad y la seguridad jurídica. El jurista debe priorizar el análisis lingüístico, ateniéndose al significado literal más estricto para evitar la arbitrariedad judicial. En este caso sería como la hermenéutica en sentido estricto, pues lo que sería la técnica y la teoría. La interpretación debe ser intranormativa, es decir, no ir más allá del texto mismo para preservar el principio de la legalidad o formalidad. Y la postura B, que es la primacía de la finalidad y la ponderación valorativa. El derecho utiliza expresiones inherentemente vagas o ambiguas, lo que obliga al intérprete a ir más allá de la literalidad. La interpretación debe ser el hallazgo del sentido, alcance y consecuencias jurídicas, utilizando el elemento teleológico para encontrar la fuerza y el poder de la norma, en lugar de solo utilizar palabras críticas o palabras personales. Entonces, bueno, aquí me parece un buen ejemplo cotidiano para esta pregunta. Los problemas de ambigüedad. Una palabra con varios significados y vaguedad, falta de precisión en el contenido, son comunes y obligan a ir más allá del significado literal. Un ejemplo, una universidad tiene una norma interna que dice todo el uso del teléfono durante las clases queda prohibido. Entonces, bueno, un estudiante puede utilizar, en este caso, como es la globalización, la tecnología y todo,
puede utilizar no el teléfono, sino puede utilizar un reloj inteligente para revisar mensajes. Entonces, se tendría que aplicar otra norma. Es algo contradictorio, pero también es algo completamente válido. Entonces vamos a ver, el reglamento prohíbe el uso del teléfono. Ok, chévere. Sin embargo, un reloj inteligente no es un teléfono. Aplicar la prohibición al reloj sería una interpretación extensiva no permitida por el texto, poniendo en riesgo la claridad de la norma. Entonces, si se prohíbe el reloj, también se puede validar el teléfono. También. Entonces, ese es otro ejemplo. O, de repente, la finalidad de la norma es evitar distracciones durante la clase, que esa es la principal razón de por qué existe esa, entre comillas, regla. O aplicación de normas también. Entonces, el reloj inteligente cumple la misma función que un teléfono, causando la misma distracción. Entonces, ahí podemos hablar a nivel del jurista, que el jurista debe interpretar el término teléfono, y eso lo estaba hablando el profesor en las clases de Google Meet, que hablaba sobre, primero tiene que interpretar el término teléfono para poder sacar un concepto. Sí, era el tema más que todo el concepto, y que de ahí creo que el partido sobre el Entonces tema todos tienen una correlación. Entonces, para que cumpla la razón de ser de la ley, incluyendo cualquier dispositivo de comunicación y distracción equivalente, tendría que el jurista interpretar los términos para poder aplicar un concepto propio. O otro ejemplo sería el reglamento de una comunidad establece que para aprobar una construcción esta debe ser de buen gusto y acorde al interés general de los vecinos o de la colectividad. Que en este caso no sé si ustedes han visto en Civil 1 que en Civil 1 hay una sección que es habla sobre construcciones o habla sobre implementaciones de las instituciones en base a la ley civil. Es decir, todo tiene una finalidad. Si yo voy a construir algo, tengo que explicar una justificación, un propósito, una finalidad, por qué y para qué. Y eso también se ve en metodología. Entonces, como estamos a volver al mismo escenario, el reglamento de una comunidad establece que para aprobar una construcción, esta debe ser de buen gusto y de acuerdo al interés general colectivo. Entonces, ponte que una persona de 100 propone pintar su casa de color fucsia brillante. Entonces, el buen gusto es radicalmente vago. No existe un significado único científico. Entonces, aquí el jurista, al aplicar esta norma, no puede limitarse a la lógica formal, sino que debe incorporar criterios valorativos, ya sean estéticos, sociales o comunitarios, para dotar de contenido a la variedad. Entonces, ahí es cuando esta teoría se colapsa, pues no hay un significado literal de buen gusto que se pueda descifrar. El jurista debe construir el significado argumentando los fines de la convivencia. ¿Qué tiene que ver que una persona propone pintar el lugar de fucsia brillante con la estética de la sociedad? Que no todo el mundo le va a gustar la fucsia brillante. Tiene que ser un interés de buen gusto y tiene que ser un interés colectivo. Es decir, tú puedes pasar en una calle y ahí en esa calle viste casa. Y la mayoría de las casas, si tú te pones a ver, son que si azul, colores comunes, blanco, colores neutros, colores sólidos. Pero por lo menos entre esas 20 casas, una es verde, es roja, es amarilla, es naranja, no es común. Entonces, ok, aquí aplicaríamos la individualidad de la persona, pero no a nivel colectivo. Entonces, ahí es cuando se aplica lo que es la vaguedad y la ambigüedad para poder determinar ese escenario. Entonces, eso es como un caso, son ejemplos distintos. Sin embargo, me parece mucho mejor el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 sobre una norma, sobre una ley. Porque eso pasa. Eso a nivel cotidiano, eso pasa. Y que de una u otra forma no está discusión, sino es algo que ya está implementado y se va a aplicar en un determinado grupo de personas. Claro, en este caso pues sería una norma general, pero como tal, por la misma globalización y la misma tecnología, se tiende a contradecir un poco. ¿Por qué?
porque el derecho tiene que ser progresivo, tiene que condicionarse, tiene que actualizarse. Entonces, para que se ponga de repente a decir, no, el uso del teléfono es prohibido, pero si tengo el reloj inteligente, no sería la misma función. Tiene que actualizarse para ir para iguales. Bueno, no sé si a alguien le gustaría contar algo más, o ya finalizaríamos la mesa de estudio. Sí, las preguntas. No, pues ya las preguntas ya están. No sé qué opinas tú, Antonio. Creo que para finalizar es una pregunta ya de cierre de contenido. ¿Por qué es necesario el uso de la hermenéutica como tal a discusión? Y si nos vamos en un sentido general y concluyendo un poco, lo podríamos definir que principalmente porque a través de ella buscamos la interpretación y la comprensión no solo de textos, sino de aplicación y de utilización de todas las normativas en el ámbito jurídico a uno como información como abogado, y que a través de ella nos va a ayudar, nos va a generar herramientas necesarias para saber desempeñarnos en nuestra carrera a lo largo de la vida, pues. Bueno, podemos concluir, yo puedo concluir que la hermenéutica en sí y la hermenéutica jurídica como tal es importante. ¿Por qué? Porque se aplica en absolutamente todo ámbito, todo escenario o todo momento de cualquier persona. Porque se tiene que interpretar, argumentar y aplicar. Entonces es importante porque no solamente se utiliza en la carrera del derecho, se puede utilizar, como lo habíamos hablado en la mesa de estudio anterior, en ciencias sociales, en ciencia universal, en sociología, en retórica, metodología. Entonces, esos son ramas en las que se pueden aplicar en cualquier ámbito y cualquier sentido de un momento. Y de una otra forma darle un sentido más profundo, de transmitir un mensaje más allá, ir más de lo superficial y de lo cotidiano, como se puede presentar en diferentes casos, ámbitos, ya sea para la ciencia que se quiera aplicar. Sí, y después de igual forma puedo acotar que esto nos sirve mucho para comprender nuestra propia existencia, hasta incluso la de los demás, haciendo pues una interpretación clave en el sentido, en su conocimiento, y pues bueno, puede decir que la hermenéutica abarca desde un análisis muy riguroso, se puede decir varios escenarios, varios temas, varias maneras de pensar, de actuar, de interpretar, de aplicar. Eso puedo contar sobre la hermenéutica. Sí, porque ya son reglas rígidas que se tienen que aplicar en algún momento. Bueno, Y que en ese caso vendría siendo importante porque nos ayuda a ver cualquier cosa de distintos puntos de vista. Por ejemplo, yo puedo interpretarlo de una forma, pero ahora como sé, lo pueden interpretar de cualquier otra distinta. entonces, bueno, en última instancia, la hermenéutica de esta disciplina dota vitalidad y flexibilidad al ordenamiento jurídico en este momento, en este caso, asegurando que las leyes sean instrumentos eficaces para la realización de la justicia en lugar de meros enunciados dogmáticos. Entonces, ya para finalizar, la hermenéutica es que tanto en sentido general como en sentido jurídico es crucial porque constituye el método intelectual que permite la comprensión y la interpretación profunda de cualquier expresión comunicativa, ya sea un texto filosófico, un fenómeno cultural o sencillamente una norma legal. Sí, y aparte de eso se puede comprender tanto de forma individual, afirmando lo que decía mi compañero, como también en conjunto, de que se pueden llegar a hipótesis de comprensión en forma grupal, pero también si lo llevamos a un sentido más estricto, también podemos tener una vía o una opinión de forma individual. Perfecto, bueno, con esto finalizaríamos la segunda mesa de estudio. Muchas gracias. Nuestra compañera Ariadne Duque, bueno, no pudo asistir por asuntos personales, pero de igual manera pues ella está al tanto sobre nuestra mesa de estudio. Ya está al tanto de todo. Y bueno, con estos temas creo que concluimos. Y damos fin al desarrollo tanto del tema 1, 2 y 3, dando la continuación y finalización con este video. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.